Buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, jueves 18 de febrero del 2021, en el área de inglés, grado primero de bachillerato, y el tema es tiempo pasado simple, formato WH Question, que yo voy a no nombrarlo como preguntas de información, así lo voy a llamar. Preguntas de información. Ahora, este tema, preguntas de información, significa que de este mismo tema hemos tenido ya tres clases. La clase donde explicamos el formato afirmativo, el formato negativo y el formato interrogativo. Justamente vamos a usar nosotros el formato interrogativo para tomarlo como base en la explicación de la presente ficha. Ahora, el formato interrogativo utiliza como toda oración un verbo principal y ese verbo principal es el verbo que está en la columna número 1 del archivo que yo les entrego. Columna 1. Verbo en la forma base o verbo en infinitivo sin tú. Ya, entonces ese es el verbo que vamos a coger nosotros, que vamos a utilizar, que dice acá que el formato interrogativo del tiempo pasado simple sirve para hacer preguntas sobre el pasado. Perdón, se forma anteponiendo el nombre del auxiliar, a ver, se forma anteponiendo al pronombre sujeto, este es el pronombre sujeto, le anteponemos el auxiliar did. Luego se usa el verbo en la forma base, que es el verbo que cogemos en la tablita, y al final de la oración se pone el símbolo. Si al final de la oración se pone el símbolo. Ya, entonces, al final de la oración ponemos el símbolo de interrogante que cierra la expresión de interrogación, que es esta parte que está aquí. Sí, eso ahí es el formato interrogativo. En esta tabla pequeña vemos el formato con dos oraciones y su respectiva traducción. Ahora, el formato preguntas de información del tiempo pasado simple, sí, necesita de lo que se conoce como WH Words. WH Words. Necesita de esto. El formato preguntas de información es un tipo de interrogación que requiere información adicional en su respuesta, no un simple sí o un no. Conocida como preguntas de información, debido a que se forman con las palabras que comienzan con las letras WH, tales como la mostrada Constitución. Ahí están las preguntas de información que le anteponemos al formato interrogativo. El tiempo pasado simple, formato preguntas de información, nos ayuda a crear oraciones para preguntar sobre el pasado. Tomamos como base el, el formato interrogativo al cual le añadimos la WH word. Entonces aquí tenemos nosotros cómo se forma. Prácticamente esta partecita que estoy sombreando aquí es el formato interrogativo y a ese formato interrogativo le anteponemos nosotros la WH Word. Ya tenemos nosotros el formato preguntas de información. Entonces vemos que finalmente pues el formato queda la WH Word, el auxiliar did, el pronombre sujeto, el verbo en la forma base y luego el complemento con su respectivo signo de interrogante que sea. Aquí en la pizarra pues tenemos nosotros 8 oraciones, 5 en singulares y 3 en plural. Y están con su respectiva traducción. Ahora, preguntar de esta manera, preguntar con este formato, preguntas de información, involucra que la respuesta que se nos va a entregar o a dar por parte de la persona que nos responde es una respuesta un poquito más elaborada, una respuesta un poquito más completa, y lógicamente depende del contexto, depende de la situación y depende de la persona que va a responder. Por lo tanto, la respuesta puede ser, puede ser de diversos tipos, o sea, no cae dentro de un formato específico. Aquí en la pizarra yo les he puesto unos posibles respuestas, ¿no?, a estas preguntas, ¿no? Pero realmente
no hay un formato específico. En esta pregunta de aquí, en esta actividad vocabulario, vamos a aprender vocabulario mediante una sopa de letras es un gráfico donde hay unas palabras dispuestas de manera horizontal y vertical, las cuales nosotros vamos a encontrar y las vamos a apuntar aquí en la columna 0. Están en español. Luego, usando la herramienta, nosotros las traducimos y las ponemos en la columna 1, y ahí las ponemos. Aquí en la columna 2 tenemos una actividad. Es una actividad de completar palabras en base a las palabras que encontramos en la columna número 0. Y le ponemos la palabra que se adapte más a la necesidad. Y lo traducimos y la ponemos aquí en la columna número 2. ¿Sí? Y la escuchamos y la pronunciamos. En este tema 2 hacer, vamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo pasado simple, formato preguntas de información. Ahí vamos a usar la gramática, ¿no? La gramática, ¿no? No tenemos que salirnos del formato que está ahí, ¿no? Y luego que tenemos nosotros 4 oraciones usando a nuestro gusto las oraciones, entonces nosotros las traducimos. Y aquí en este tema, investigar y reflexionar. Investigar y reflexionar. Mucho ojo. Nosotros vamos, en este caso, vamos a hablar sobre la emoción, la empatía. Emoción, empatía. Dice, como la palabra empatía, pues es una palabra un poquito desconocida, pues aquí nosotros estamos poniendo un buen concepto de lo que es la empatía. El estudiante tendrá que leerlo para informarse acerca de lo que es empatía. Y luego, en base al conocimiento de lo que es la empatía, sí, leer la siguiente frase. La empatía es la conciencia de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás. Él va a hacer una reflexión entre una cosa y la otra. ¿Sí? Va a reflexionar lo que dice ahí y luego esa reflexión la resume en 30 palabras, en español por supuesto, y la traduce con la herramienta y pone cada cosa en su lugar. Finalmente vamos a autoevaluar lo aprendido en la presente ficha por medio de una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo pasado simple formato preguntas de información? Sí, eso es.